Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes para todos. En nuestra charla semanal, obviamente, con economía ahora pandemia, que nos hizo ayornar un poco con toda esta tecnología, con todo esto importante que tenemos. Y hemos logrado, o estamos logrando, hablar con gente que yo quería hace mucho tiempo. A este señor que tengo a mi lado lo hemos charlado hace quizás 20 años, 18, 17. Era nuestro corresponsal en Brasil. Nos hablaba permanentemente de lo que pasaba en Brasil y de lo que pasaba en Argentina, que lo conocía muchísimo también. Y después, claro, después se hizo famoso. Entonces ahora es muy difícil obtenerlo, pero yo tuve, gracias a la producción, la posibilidad de hablar hoy con Gustavo Segré para preguntar qué quedó de aquel corresponsal que hablaba de San Pablo y en qué anda hoy, que está mucho en el país y hasta nos da clases de economía, por supuesto, como la charla que hoy mismo él subió en su red y que nos explica qué pasa con la carne. Y vamos a ver que nos puede explicar qué pasa con el país. Gustavo, gracias por estar en Economía Ahora. Gracias por favor. Por haber sido aquella persona que en su momento no me conocía nadie y vos nos comentabas qué pasaba en esa relación Argentina-Brasil que siempre fue tumultuosa. Y ahora yo no sé si a vos te conocía, alguien, pero a mí no me conocía nadie tampoco. Éramos dos dulces desconocidos, pero realmente es muy lindo que después de tanto tiempo podamos estar en una charla y con esta tecnología que nos permite vernos, que nos permite sentirnos y que permite también a que lleguemos a mucha gente que con otros medios a veces no llegábamos. Eso es la verdad. Es verdad. Ahora, contanos un poco del Gustavo Segré de hoy, o de Gustavo Segré de antes y cómo y cómo cambié. En realidad no fue un cambio, fue una evolución. El universo me fue empujando, porque si alguien miraba mis redes sociales hace un año atrás, un año y medio atrás, yo ponía, no soy periodista, lo aclaraba, no soy periodista. Yo lo veía. Bueno, ¿y por qué decía eso? Porque yo no estudié periodismo, estudié economía, estudié ciencias contables, estudié administración, mi especialización es de comercio internacional y relaciones internacionales. Sí. Pero yo no estudié periodismo. Entonces, decir periodista era como decir, me están colocando en una profesión que yo trato de hacer con la mayor dignidad, pero que no estudié. Es el motivo. Y ahí, en el año 2000 más o menos, empiezo a hablar con Ari Paluch, que la primera vez que salgo en un programa de radio como era de Exprimidor, con mucha audiencia. Masivo. Claro, masivo. Y bueno, y ahí se fue desarrollando una amistad con Ari, y ahí claro, alguien necesitaba a alguien, entonces hablaba con los productores, que se van prestando todos los nombres, che, ¿a quién conoces acá? ¿A quién conoces? Y me acuerdo que un objetivo para mí, en ese momento, era salir con Magdalena Ruiz Guiñazú por Radio Mitre. Sí, claro. Y era tocar el cielo. Lo máximo. Y eso fue en el 2004, en que yo me acuerdo hasta dónde estaba, para que te des una idea, ¿viste? Cuando decís, esos momentos que no te olvidas nunca. Claro. Y caminando en la avenida Paulista y me llama la productora de María Ruiz, y yo dije, wow, bueno, llegamos. Y ahí, esto fue así hasta que me llama un productor de Marcelo Longobardi para el canal que tenía él en C5N. Sí. En un programa de C5N. Y fue bárbaro, ahí me empieza a llamar para la radio y hice parte sin ningún tipo de contrato, por pura voluntad, tanto de él como mía, de lo que era antes
Radio 10, que estaba Marcelo, y después en Radio Mitre. En Radio Mitre, sí. Con mucho éxito, con Rolo diciendo Gustavo Segrea vivo, que fue una cosa que marcaba por todos lados donde iba, y ahí hizo conocido el nombre, me dio el micrófono y le agradezco por todo el resto de mi vida, porque Marcelo es una persona excepcional, y eso fue hasta que en algún momento Mitre no me llamó más, y no hubo ningún problema, nada de eso, simplemente estimo que por una cuestión editorial tenían corresponsales acá de Clarín, entonces no necesitaban de alguien de fuera. Claro. Pero el multimedio hace que muchas veces, probablemente, como el staff lo tienen, cambia la historia. Probablemente. Pero le estoy muy grato, porque era ir a algún lugar, vos sos el de Radio Mitre, o un programa de televisión, y vos sos el de Radio Mitre, y ahí empieza a invitarme mucha gente de América y de A24, en el programa Intratables, Animales Sueltos. Iba mucho también con Viviana Canosa, que es una amiga del corazón, en Canal 9, cuando estaba prácticamente antes de la medianoche. Y el año pasado, cuando empieza la pandemia, A24 me ofrece un contrato para salir con ellos. Y ahí obviamente hay días como por ejemplo el día que lo metieron preso a Lula. Bueno, yo tuve 90 llamadas perdidas, por ejemplo, de todas las radios y canales de televisión. Claro. Era un poco la voz de Argentina en Brasil, o la voz... Ni más ni menos. Doy fe de eso. Sí, y eso a lo largo de muchos años. Y fue muy bueno, ahí pegó muy bien el trío fantástico con Christian Martins y Adrián Sack en Estados Unidos uno, en Reino Unido el otro, yo en Brasil, con el programa de Feynman, que la verdad que era entrar a las 9 de la noche y la audiencia nos acompañaba muy bien, hasta que Feynman, Viale y otros amigos, Pablo Rossi, Paulino Rodríguez, van a La Nación Más, me invita a la producción general a ir, que era la gente que había estado en A24 antes, Esteban Talpone, y ahí me sentí muy identificado con el criterio editorial, digamos. Y ahí, bueno, empecé en La Nación, y hoy también la audiencia nos está acompañando muy bien, y de alguna manera, además de todo esto que te contaba, de la radio que te daba el nombre, ahora te reconoce la imagen, que es la televisión. Es el encanto de la televisión. Pero sigo siendo la misma persona que me llama por radio, una radio del interior, del interior, del interior y un poco más al interior, y jamás diré que no. Sí, conozco tu forma de ser y me alegro tu intención de participar. Que a eso, o sea, ahora nos hiciste un paneo, digamos, de Gustavo Segre últimos 20 años prácticamente, ¿no? Sí. Eso sin contar el tema de la empresa, ¿no? Porque tengo una empresa hace 31 años. Mis ingresos, vivo de la empresa que tengo hace 31 años, que ayuda a empresas argentinas y de todas partes del mundo a venir a Brasil y a otros países. ¿Vos en este momento dónde estás? San Pablo. Perfecto. Bueno, y ahora vamos al Gustavo Segre político, el novicio rebelde, digamos, de toda esta política, porque yo creo que Argentina necesita un refresco muy grande de caras y de nombres. Tenemos muchas capas políticas que nunca han laburado ni entender lo que es pagar una quincena, y que nos hablan a los demás, a los que pagamos impuestos, a los que pagamos quincenas, a los que asesoramos empresas, a los que guiamos en las empresas en lo impositivo, lo provisional, y le tratamos de explicar por qué Argentina es inviable, y cómo hacemos para tratar de sobrevivir en esas empresas. Me parece importante que nos digas qué te empujó a esto, ya que sos, por un lado, un exitoso empresario y por otro lado, un exitoso economista / periodista, porque yo tampoco soy periodista de profesión, sino soy periodista de, como digamos, el hilo a tierra, el cable a tierra que me permite hablar con mucha gente interesante como vos e intercambiar ideas por obtener un país mejor. Esa es la idea genial. Y sé que hasta ahora vamos muy mal. Bueno, ahí está. Vos decías, estoy cansado de contarle a mis amigos o a mis alumnos o a los empresarios por qué el país es inviable. Yo lo que quiero hacer es contarle a los políticos y a la gente cómo podemos hacer el país viable. Me cansé de explicarle a la gente por qué somos inviables. Tenemos que empezar a pensar qué hacemos para ser viables de nuevo. Y es ahí donde entra, porque
yo no tengo ninguna aspiración política por llegar a ocupar un cargo. A mí me va bien en lo privado. No tengo ninguna voluntad de depender del Estado, nunca en un contrato, en un cargo, nada. Siempre mis contribuciones al país, en los diversos gobiernos, honoren hacia el país. Yo Así nunca hice nada. Hace poco me llamaron al principio de la pandemia, de la Agencia Argentina de Comercio Exterior, Inversiones y Comercio Exterior, y si podía dar un curso. Le dije, perfectamente, ningún problema. Bueno, te vamos a pagar 5.000 pesos la hora. Le dije, yo no quiero cobrar nada del Estado. Lo único que te pido es que cuando empiece el curso vos digas que yo estoy acá ad honorem. ad honorem, claro. No me llamaron nunca más. Nunca más me llamaron. Pero bueno, ese es el Estado que tenemos hoy. Claro, bueno, entonces... Si analizamos economía de hoy, analizamos pandemia de hoy, analizamos situación del gobierno de hoy, y la irresolución que tiene este gobierno, que nos hace que el que tenemos hijos o nietos estemos muy preocupados de cómo siguen en este país, o de cómo sobreviven a este país. Eso es lo que la gente está buscando. Y cuando vos hablás con mucha gente, y tenemos la suerte de hablar con mucha gente y que te escuchen, la gente dice, ¿y qué más? ¿Qué hago? No hicimos nada. Votamos a Macri para que nos salvara y fracasó. Real. Sí. Pero no hay nadie. Y yo trato pero es un cargo muy alto. No es que no hay nadie. Hay gente para el cambio. Vos sos Sí uno. Vos sos uno sin ninguna duda. Pero sabes que lo que queremos cambiar también es la forma, no son propuestas nada más. Vos fíjate, te doy un ejemplo. Nosotros armamos primero Unidos Argentina, esto fue a principios de 2020, lo armamos con Agustín Echevarne, Fausto Espotorno, Miguel Bogiano, Gustavo Lázari, Manuel Adorni, Gabriela Malerba, Vicky Flores, una serie de personas. Pablo Nombraste un montón de amigos, ¿eh? Claro, y muchos Adorni, vinculados al tema económico, pero... era mucho vinculado al tema económico, porque nos encontramos en los diferentes canales de televisión y escuchábamos a uno y decía, él está diciendo lo mismo que pienso yo, y el otro decía, yo pienso lo mismo que dice él. Entonces dijimos, ¿qué nos representa en la Casa del Hacha? ¿Qué nos representa políticamente? Nada, nada. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Le contamos a los dos amigos que es inviable? ¿O hacemos algo para a ver si podemos que sea viable? Y ahí dijimos, vamos que sea viable. Bueno, dale. Armamos Unidos Argentinas, ¿con qué interés? ¿Cuáles eran los pilares? Que sean los afiliados los que arman la lista de candidatos, que sean los afiliados los que eligen a las autoridades partidarias uninominalmente. Entonces no es una lista que encabezás vos y van un montón de sabandijas atrás, o que encabezo yo y van otro montón de sabandijas atrás. No, los afiliados eligen que Raúl va primero, Gustavo va segundo, el otro va tercero, y se arma la lista por la preferencia de los afiliados. Esto es una manera de decir... Todo un cambio. Todo un cambio. Claro, sí, todo. Pero los afiliados son los que tienen que determinar a dónde quiere ir el partido por las propuestas, y si quieren ser candidatos, adelante también. Entonces, para que vos te des una idea, eso, empezamos con ese proyecto, encantó el proyecto, mucha gente se anotaba, mucha gente se preafiliaba, porque estábamos en medio de la pandemia, no se podía salir. Hicimos un sitio, empieza a anotarse la gente, y ahí creamos, para llegar a tiempo a estas elecciones de octubre o de noviembre, cuando sean, necesitábamos que el proceso en la justicia electoral esté más rápido. Y ahí nos aproxima a 3 grupos. Uno, Ricardo López Murphy, Recrear, que es formación también, no tenía partido en sí. Mejorar, Darío Lopérfido, que tenía el proyecto partidario más avanzado, le faltaban fichas de afiliación, pero tenía el proceso 6 o 8 meses más adelante que el nuestro. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer así, juntamos el proceso avanzado de Mejorar, más las fichas de Unidos Argentina, más el proyecto de Ricardo López Murphy, que nos parece una persona absolutamente... Gran amigo de primera... Excelente persona. Bueno, nos juntamos los 3... Te diría más, una de las excelentes personas que quiso hacer en el Estado lo que muchos de ustedes proponen, y duró 2 semanas. Nada, y yo me acuerdo que, también me acuerdo dónde estaba cuando me enteré que Ricardo iba a ser el ministro, lo nombraba ministro, y dije, ahora sí. Y duró 15 días porque dijo lo que había que hacer. Pero es el punto, cuando vos no tenés el poder ejecutivo, sos parte del poder ejecutivo, pero no ejecutás. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el liberalismo, ¿cómo?
pueda ejecutar. Igual, esa intencionalidad mantenía la estructura. O sea, yo voy a disputar internas con Ricardo López Murphy para ser candidato a diputado. Y si me gana, yo lo voy a apoyar incondicionalmente. Claro, claro. Pero la esencia, ¿cuál es? No importa si pierdo o si gano, es la esencia de competir y la esencia de que sea el afiliado el que dice si quiere que va Ricardo o voy yo. No que sea yo o Ricardo el que determina eso o un grupo de personas. Y eso es lo que nos lleva, y el afiliado participa, y tenés que ver cómo la gente se mete y los sábados y domingos va a las plazas y afilia gente y le cuenta a la gente de qué se trata. Entonces, ¿cuál es la aspiración? El partido debe estar concluido en los próximos días, ya presentamos la ficha de afiliaciones, todo redondito. Si llegamos a que la justicia emita el dictamen favorable a tiempo. Vamos a suponer que sí. Elecciones internas para definir las personas que van a ser de la Junta, y las personas que van a ser de la Asamblea, y las personas que van a ser candidatos. Cuando nosotros arrancamos unidos, una de las colocaciones es: quien es autoridad partidaria no puede ser autoridad electoral. No puede ir a candidatura electoral. ¿Por qué? Para que no haya meter en el dedo donde yo soy el presidente del partido y yo me pongo de primer candidato a diputado. No. Claro. Bueno, eso yo lo voy a mantener. Yo no me voy a candidatar a ninguna autoridad partidaria. Ninguna. ¿Por qué? Porque quiero ser candidato. Y lo primero que dijimos fue eso. Hoy no es válido porque en la Carta Orgánica de Mejorar permite que las autoridades partidarias puedan ser las mismas que las candidaturas electorales. Como para mí era una base fundamental, aunque me permita hacerlo, No yo lo voy a hacer. no lo voy a hacer, mantengo el principio de unidos inicialmente. ¿Y ahí con qué propuestas? Con las propuestas que son tan simples de entender que a veces se asustan, decir, ¿por qué no hacen esto? Y ahora te cuento qué es lo que deberíamos hacer y por qué no hacen eso. En tu casa, en la mía, gastamos menos siempre de lo que gastamos. Si un día, un mes o 2 meses gastamos más, alguien nos tiene que financiar, un banco, un amigo, la tía, la madre, el hijo. La tarjeta, quien sea. Y después lo tenés que pagar, lo tenés que devolver. Obvio. Perfecto. El Estado no hace eso. Y el Estado no hace eso y dice, che, ¿quién me va a financiar? Y bueno, después vemos. No, pero pará, alguien te va a financiar, porque además vamos a negociar con quien quieras. El fondo, el Club de París, vos o yo, tenedores de título, lo que fuera. La primera pregunta cuando alguien que te debe te dice que no te puede pagar y que precisa financiación es decir, ok, no hay ningún problema, contame cómo vas a hacer para resolver que puedas pagar hoy. Si hoy no me puedes pagar porque tienes un problema, mostrame cómo vas a hacer para resolver ese problema en el futuro. Y ahí es donde aparecen los grillitos, ¿viste? El cric, 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 cric. No hay. ¿Qué tienen? Lo único que pueden decir es, mirá, arreglate con el presidente del 2023 o 2027, qué sé yo cómo te voy a pagar. Y eso no es serio. Eso genera que nadie nos financie este déficit. Y como nadie nos financia, hay que emitir. Y como hay que emitir, se genera toda una problemática de la política monetaria que termina en inflación. Entonces, ¿cuál es la base fundamental del problema? Si alguien viniera, me contrata como consultor y digo, ¿cuál es el problema fundamental? El caño por donde se va más agua. ¿Cuál es? El gasto público. Ok, ese es el que hay que atacar primero. Y después, ¿cuál es? Tenemos que hacer crecer la economía. Una cuestión muy simple. Bajás el gasto. Claro. Sí, che, mirá, mi empresa gasto mucho. 2 posibilidades, 3 posibilidades. Aumentar las ventas, bajar el costo o las 2 cosas. Listo. Resolví. Bueno, ¿cómo aumentamos las ventas para que el gobierno recaude más? Mayor actividad económica. Y la mayor actividad económica, ¿cómo la conquistas? Con una reforma en la ley laboral, no poniéndole límites al tipo que si no lo puede echar porque si no te voy a pagar el doble, y la gente lo echa igual, lo cual te muestra que no está resolviendo. Porque las leyes económicas no lo manejan las leyes legales. O sea, si vos no podés pagar el sueldo, por más que te digan que vas a pagar doble indemnización, no puedo pagar el sueldo de hoy. ¿Qué sé yo? Ya está, después vemos. Es el famoso que decís vos. Claro, entonces, ahí vos decís, bueno, si altero hago una ley laboral actualizada, la nuestra es desde el 73, me parece. Si hago una reforma sindical, que el sindicalismo es una pesa que te tira para abajo y no te larga. Y sí. Reforma de la ley previdenciaria, porque esto en algún momento va a generar un problema muy serio para las arcas públicas, ya lo está generando, va a ser peor. Y tenés que hacer una reforma en lo que se refiere a la ley educativa para hoy apuntás a lo importante, a lo urgente, pero no descuidar lo importante. Entonces, dentro de esa ley educativa, primer grado, inglés fluente tiene que salir, no de table on the book, o the book on the table, no. Tenés que hablar inglés cuando terminás el secundario. La otra es emprendedorismo. Le tengo que enseñar a un nene chiquitito cómo administra su casa, cómo administra un negocio. Lo preparo para
que le guste el ámbito comercial, de emprender, de tratar de hacer alguna actividad. Y por el otro lado, a partir del primer año del secundario, le meto relaciones internacionales. Que sepa lo que pasa en el mundo, cómo eso interactúa con Argentina, cómo podemos hacer para aumentar las exportaciones. Entonces, en un término de 15 años, no estoy diciendo mañana pasado, 15 años, No, de acuerdo. alumnos que hablan con fluencia el idioma internacional, que saben emprender y que saben exportar. Listo. Los 3 pilares del crecimiento básico ya los tengo. ¿La otra cuál es? Bueno, eso es de lo privado. En lo público tengo que bajar la presión tributaria, tengo que facilitar la vida, tengo que desarrollar las economías regionales. Y ahí es donde viene el cambio de mentalidad. Porque vos fíjate que hoy, el video que hacías mención, habla de la barbaridad que hicieron cerrando exportaciones de carne por 30 días, que no van a ser 30 días, para que baje el precio de venta. Si esta gente o no entiende, No. Pero algo peor. Están repitiendo el error de su gobierno anterior. Sí. Porque esto ya pasó, el libro lo tenemos para leer y sabemos cómo terminó, que es ni más ni menos que lo que vos explicás. Perfectamente claro. O sea, cuando pero vos es que es la lógica. Una base, vas a generar un costo interno más alto, vas a generar un precio interno más alto, y lo que vos teóricamente resolvés con esta anulación de exportaciones, lo vas a fomentar, no a resolver. No, es todo al revés, porque además de no resolver el problema, te genera otros problemas. Obvio, ¿sí? Pero el punto, ¿cómo arreglamos todo esto? Porque esto es teórico, esto es lo que tenemos que hacer, ok. Bueno, hay todo lo que dijiste vos es un combo a futuro que necesita el país sin ninguna duda. Porque la educación te agrego algunas cosas. Mira, te agrego algunas cosas. Ley de responsabilidad fiscal. Esta ley de responsabilidad fiscal, que es uno de mis estandartes, es por ley que si vos estás en el Ejecutivo nacional, provincial o municipal, no te podés ir de tu mandato con una deuda mayor a la que tenías cuando recibiste el mandato. Importantísimo. Responsabilidad fiscal. Vos tenés que administrar con responsabilidad los tributos que te pagan, los recursos públicos. Porque vos, en definitiva, sos el administrador del condominio, del consorcio que yo vivo. Ni más ni menos. No quiero que te endeudes. Administrarlo bien, porque si no, yo después tengo que pagar extraordinarias. Entonces, la ley la necesitamos. Y con eso empezás a bajar naturalmente la curva de deuda. Con lo cual son como los platitos chinos. Pongo este platito y lo dejo, pongo este platito y lo dejo. Voy poniendo todos los platitos y lo único que tengo que hacer cada tanto es verificar que el platito no se me cae. Exactamente. ¿Cómo hacemos eso? Con alguien en el Congreso. Por eso no importa si se llama Ricardo López Murphy, Gustavo Lázari, Manuel Adorni, yo, López Vidal. No importa. No importa, todos. No importa. Lo que importa es uno por lo menos, cualquiera, uno que entre y cuando le quieran cerrar la puerta y la oposición a veces ayuda, ponga el pie y diga, no, muchachos, esta puerta no se cierra. Esta puerta sí no se cierra. ¿Por qué? Y porque le vamos a mandar proyectos. Ficha limpia, yo lo impulsé con Gastón Marra, con Fanny Mandelbaum. Pasó de comisión, nunca se llevó a tratar. Jamás. No, claro, y bueno. Pero lo que pasa es que dejás deshabitado el Congreso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, hasta el Judicial tenés que borrar. Raúl, es una cuestión de tiempo. Es irreversible. ¿Sabés qué me motiva? Saber que esto no tiene vuelta atrás. No me importa cuánto tardemos. No tiene vuelta atrás. Lo que tenemos que buscar en Argentina en este momento es el punto de inflexión. Para entender, para cualquiera que nos esté mirando, es cuando una curva cambia de sentido. Pues si yo voy creciendo, voy mejorando, pero voy bien. Bueno, el punto de inflexión es cuando empieza a caer. Claro. Subir y caer. Lo que tenemos que buscar es, Argentina está con una caída de impresión. Tenemos que buscar el punto de inflexión donde deja de caer y empieza a subir. Y empieza a subir, obvio. No importa si se ameseta un poco tampoco. No me preocupa. Lo que importa es parar. Pero indudablemente, que es lo que la gente no escuchó, por lo menos los que nos teñimos las canas como yo, no escuchamos nunca un cambio absoluto que es necesario, que la gente, el problema es que lo entienda, porque venimos haciendo permanentemente lo mismo y los resultados cada vez son más catastróficos, porque es lógico. Cuando vos venís de un problemita y no te alcanzó la plata, le pedís a tu papá o a tu mamá. Después decís, bueno, ya mi papá y mi mamá no me dan más, voy a pedir la tarjeta.
Después ya la tarjeta no me da más. Voy a un banco, como ya la tarjeta no me da más, el banco no me da más, y se terminó la joda. Por lo cual no combatiste el problema de gastar menos y generar más, que es el origen de la solución del problema. Hoy nosotros vemos que las capas, la Biblioteca del Congreso, son 1.700 personas para manejar 1 millón de volúmenes. ¿Cuánto necesitarías? Y 100 personas. Claro. O sea, sobran 1.600. Entonces, nadie se viene a decir, ¿qué hago con el empleo público? Hay que cambiar la ley también. ¿Por qué no puedo echar el empleo público? Bueno, eso es una reforma que también pretendo que es una reforma administrativa. Ahí se va a dar una circunstancia. Vos no podés cambiar el derecho adquirido, pero sí podés hacer el punto de inflexión de nuevo. Del momento que se aprueba, sí. todo el que entra, bueno, y le pagaría por productividad al empleado público. Impuesto a las ganancias de los jueces. Bueno, también. Empezó, vamos para adelante, pagan todos. Para atrás. Pero vos sabés que los legisladores hoy ganan 220.000, 250.000 pesos. No es lo más grave. Uno no puede decir, los bueno, asesores son los más graves. Para mí, tienen que volar todos los asesores a la Claro. miércoles. Dejar 5 asesores por bloque, que entren todos por concurso y que sean empleados y que no salgan de ahí, porque a mí no me interesa si es peronista. Yo quiero que sepa. Voy a terminar afiliado a tu partido, porque eso yo lo vengo proponiendo hace rato. ¿Para qué tenés que tener un asesor cada diputado? Si podés tener especialistas bien pagos, 5, 10, 15, como mucho, pero muy bien pagos, y que asesore a todos. Porque en realidad lo que tiene que asesorar es como cuando te preguntan a vos comercio internacional. Y vos podés asesorarme a mí, podés asesorar a un banco de Londres, o podés asesorar a una empresa china. Porque en realidad lo que te están pidiendo es tu expertise en. Y eso lo podés plantear. Pero además nadie va a decir, no, che, mira, yo soy kirchnerista, pero asesoro a Gustavo por concurso, voy a ponerle mal para que se equivoque o para que no salga. No, flaco, estás ahí, estás laburando, nadie va a hacer eso. Yo a lo mejor soy incrédulo. Porque además, Gustavo, como conocés a Gustavo Segre, ibas a conocer a los asesores que hay. Con lo cual, como van a ser contados, no 30 por diputado o 30 por senador, van a ser 5, 10, 15, van a estar permanentemente en la picota, como está un diputado, como está un senador. Eso pero fíjate cambiaría absolutamente todo. No solamente la reducción de la cantidad de asesores, sino yo defiendo el asesor por concurso. El jefe de gabinete, el secretario puede ser alguien de la confianza, perfecto, pero los asesores se buscan por lo que saben, no porque son amigos o porque piensan igual o porque son militantes o porque te ayudaron en la campaña. No, flaco, vos venís a ayudar y yo te ayudo como te ayudo, no por algo en particular, no para que me cambie por un empleo. Y es lo que hace la política tradicional. Claro. Pero ahí voy lejos. Vos sabés que el otro día me llegó un sueldo, el recibo de sueldo, de una científica de la CONICET. Sí. 13.665 pesos, el básico. El básico. El resto son estudios, doctorados, o sea, en definitiva te pagan por la productividad que tengas. Bueno, ¿y por qué esto no se puede hacer en el Congreso? ¿Por qué no le ponemos, por ejemplo, a los diputados un sueldo equivalente al jefe de guardia del Garraja? Por ejemplo, 75.000 pesos. Ese es el 13.665 de la científica de CONICET. Si viene al recinto, va poniendo. Cantidad de propuestas presentadas, va sumando. Cantidad de propuestas aprobadas, y ahí se juntan las 220 lucas, las 250 lucas, pero después de trabajar un montón. Es como el comercial, que si yo tengo un sueldo básico y el resto comisión por lo que vendo. No me pagan para vender, me pagan para vender. Bueno, y lo voy a proponer también. Y no me van a sacar corriendo, pero no importa. Entonces, eso va a ser, y ahí viene la importancia de la comunicación ante la sociedad, decir, miren, yo, diputado liberal en el Congreso, presenté ficha limpia, ley de responsabilidad fiscal, cambio de la reforma laboral, cambio de la reforma sindical, cambio de la reforma previsional, cambio de la ley de la reforma administrativa del Estado, una reducción del sueldo del GO, una reducción de los... y no aprobaron nada. Nada. No pasó ni por comisión. ¿Sabe por qué? Porque soy uno solo. Entonces en el 2025, 2023, por favor, vote más gente que piense como yo. Porque ahí empujamos un poco más fuerte. No hay seguro que en el 2023 vamos a tener más gente. Y en el 2025 vamos a tener más gente. Yo estoy segurísimo de eso, porque soy uno de los promotores
quizás más acérrimos de volcarme a lo que ustedes piensan, porque realmente también es lo que yo pienso. O sea, yo estoy no en un acuerdo político, estoy en un acuerdo lógico y de Es lógico. cultura y de nivel Sí. profesional de que la única salida es el cambio porque ya probamos el no cambiar. O sea, ya tenemos el libro escrito desde 1975 acá de cómo hacer las cosas mal. Podría ir un poco más para atrás, pero digamos, hablemos del Rodrigazo en adelante. ¿Cómo hacer las cosas mal y cómo pasar una 3,5 de pobreza de Ilía, gran presidente no reconocido, a lo que tenemos hoy? Con un país como el que tenemos nosotros, que es un país, un vergel, pero estamos nosotros. Sí, hay que defender los valores, por eso probablemente lleve tiempo. Yo creo que los cambios muy drásticos y rápidos son más revolucionarios que culturales y de forma. Estoy de acuerdo. De arraigarse. Pero estoy consciente de que es un trabajo largo, pero lo veo posible. Y lo veo posible por la gente. Y a mí se me hace muy difícil estar en otro país para hacer todo esto para nuestro país, Argentina. Sí, pero no te olvides que vos también, en base a todo lo que nos hiciste el raconto de tu vida pública, no saco la empresaria pública, que fue elaborada perfectamente y que hoy la gente te conoce mucho, que la gente piensa, en base a lo que vos decís, este tipo vive bien. Está bien, está reconocido, tiene su empresa, es asesor, maneja, lo vemos asesorando y dando cursos en bancos, en esto, en lo otro. ¿Qué hace en la política? Y vos le estás explicando lo que querés de la política. Vos lo que estás haciendo fuera de la política es tratar de que un país sea viable. Nada más. Sí. Y eso te cuesta tu vida. Claro, es buscar el punto de inflexión, que les va a costar la vida a muchos. Porque, como vos dijiste, pero nada es mañana. Nada es mañana, pero vos sabés que si yo veo que la curva, vamos a poner para abajo, que es Argentina, está para abajo, y de repente empieza a mesetarse y digo, wow, estamos yendo bien, ¿viste? Cuando decís, doblá que no chocamos, dale, doblá que no chocamos. Y el hecho de sentir que la gente se involucra, participa, eso me empuja. Los mensajes, Raúl, que recibo diciendo, por favor, no aflojes. Y vos decís lo que muchos queremos que se haga. Y yo lo invito a que se sumen, porque en definitiva necesitamos muchos soldados. Mira, yo vi una vez y le daba a mis alumnos el ejemplo de una publicidad que se hizo en la India, donde había un árbol caído en el medio de la calle. Y vos paró un montón de gente mirando el árbol, esperando que alguien venga y lo saque. Y de repente un nene empieza a empujar el árbol solo. Y claro, no se movía el árbol, pero él seguía empujando. Y se larga la lluvia. Y empiezan otros nenes jugando a ayudarlo al pibe para que empuje el árbol. Y la gente empieza a ver a los nenes y se empieza a bajar de los colectivos, sale de los coches y se suman un montón de personas hasta que consiguen correr el árbol. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y si es necesario ser el nene que empiece a empujar el árbol, yo lo empujo. Yo te felicito, realmente, porque yo creo que mucha gente hoy está pensando distinto. Yo soy uno de los pocos que dijo hace un año, casi antes de que empezara la pandemia, pero muy poco, 2 o 3 días antes, sin la pandemia, que este gobierno iba a matar al peronismo. Iba a lograr matar al peronismo, decían que estaba loco. La mayoría de la gente decía que estaba loco. El otro día, hablando con Julio Bárbaro, un peronista de aquellos, que pocos que quedan, claro, y que estaba sufriendo en la Panamericana los controles a ver si tenía temperatura o no, puteando, me dice, ¿sabés qué? Estoy pensando seriamente lo que vos dijiste hace un año atrás. Y no fue solo él, muchos están diciendo hoy que esto es el acabose, porque además la gente lo está sintiendo. La gente está sintiendo que esto no da para más. El que está bien, el que está en medio y el que está mal. Todos estamos transversalmente atacados por lo mismo. Sabemos que no tenemos futuro. Esto no tiene futuro. No hay país que viva de planes, de reformas que no se hicieron o de crisis previsionales que se armaron desde el propio gobierno. Absolutamente. Entonces, obviamente que yo creo que el cambio lo van a pedir absolutamente siempre y que están esperando no un Mesías,
No, Un plan, no un mesías. Ya fuimos con muchos mesías y siempre dijimos los no argentinos, sirve. peor que esto no puede haber. Y siempre nos superamos. No, no sirve. Yo creo que nadie consigue levantar el árbol solo. Nadie consigue Un levantar. excelente ejemplo de esa publicidad india, realmente. Obviamente. Sí. Y necesitamos muchos que tiran de este carro. Y necesitamos Sí, muchos que participen de este carro también. es Porque que, es que nosotros vamos a hacer una especie de clip donde la escena, en lugar de ser un árbol, es un camión que está parado adelante de la salida de un garage y que del lado de adentro del garage es Argentina y no puede y salir. está encerrado el crecimiento, la educación, la salud, la ética, y no pueden, están ahí, no pueden. Y de repente alguien viene y empieza a empujar el camión, y el camión no se mueve. Entonces alguien ve al tonto que está empujando el camión y dice, yo te ayudo, y empuja el camión no se puede. Pero cuando empieza y se aproxima un médico, se aproxima un barrendero, se aproxima un empresario, se aproxima un estudiante, y cada uno empieza a empujar el camión se empieza a mover, y a partir del momento que despega esa traba que tenía el garage, que era la salida de Argentina, la salud, la educación, empieza a salir. Bueno, eso es lo que yo me imagino como forma de comunicar el proyecto que nosotros tenemos. Y sí, y salimos también del cliché clásico. Síganme, no los voy a defraudar. El personalismo absoluto, que después sabemos que fue todo un gran camelo, porque terminó diciendo Carlos Saúl Menem que si hubiera dicho lo que iba a hacer no lo votaba nadie. En este país, al contrario, tenemos que aprender que los políticos tienen que decir lo que van a hacer, porque si no hacen lo que dijeron, no los vota nadie, no al revés. Claro. Y hasta acá estamos por todos políticos que hicieron lo contrario. Pero yo le decía la vez pasada, estábamos haciendo algo en la Comuna 11, yo vivo en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires. Y le digo, chico, la casa de mi vieja es ahí, desde que me acuerdo, era la casa de mi abuela, y ahí voy a seguir estando, y si algo que no lo representa, tóquenme el timbre, y dicen, flaco, yo te puse para que hagas esto, no para que no hagas eso. A veces me dice, ¿cuál es tu posición del aborto? Dijo yo, en el momento que vos entrás al Congreso, tu posición no vale más. Porque la gente te votó por lo que vos prometiste que ibas a hacer. Tu posición es la posición de la gente que te puso ahí. Y eso es lo que no explica por qué el 68% de la gente de Argentina era contra el aborto y se aprueba la ley del aborto. ¿Cómo puede ser? ¿Qué representatividad tenían los tipos? Que la lealtad no era hacia el afiliado ni al elector que lo puso ahí, era el tipo que armó la lista y lo puso y dijo, yo te pongo ahí, pero vos tenés que votar lo que yo te digo. Exactamente. Y por lo mismo eso es lo que queremos cambiar. Boleta única de papel, para que salgan, que así lo votan a Máximo, ¿quién? No lo vote porque la gente lo quiere votar a él, no porque está primero en una lista para que entre. Claro. Y el Senado habría que cambiar también la historia del Senado. Todo, igual. Lo que pasa es que este país tiene que ser una media con una papa en la punta y hay que dar la vuelta, primero coserla y después ponerla de vuelta, ¿no? Bueno, pero hay que empezar. La gente se tiene que acostumbrar a que muchas veces en charlas de café o con amigos o con periodistas o con colegas, hablamos, son muy descreídos. La verdad que uno dice, yo parezco que yo veo la luz en el fondo del túnel, y tú dices, no, pero vos me extraña con los años que tenés, ¿por qué no? ¿Ves? No te das cuenta que es todo lo mismo. Digo, no, pues el país no es lo mismo. Yo con la gente que hablo, todos no piensan así. No piensan lo que está, piensan lo que viene. Hacerle una reflexión a esos amigos, cuando te digan eso. Cuando alguien te diga Argentina es inviable, ok, ¿qué es lo que vos estás haciendo para que deje de serlo? Además de decir que es inviable. ¿Qué es lo que haces? Nada. No, en realidad lo que estamos todos diciendo, esto es inviable, y esperamos que otro lo resuelva. A mí se me está hundiendo el barco, digo, che, y me enojo con el bombero porque me mojé los pies, me tendría que haber venido a buscar antes. No, te estoy salvando, flaco. El punto es qué es lo que cada uno hace para salir de esa situación. Y si la respuesta es nada, mi recomendación siempre es, entonces no te quejes. Claro. No te quejes. ¿Querés quejarte? Si mirá, esto está mal, y lo que hay que hacer es esto, y vamos a hacer tal cosa. Involucrate. Me voy a meter. Philippe de Stout dijo, los ausentes nunca tendrán razón. Nunca tendrán razón. Entonces los argentinos somos 45 millones de directores técnicos que sabemos cómo se hace en un equipo de fútbol,
pero no sabemos qué hacer para que no nos rajen a patada cuando tenemos que invertir y no se puede, porque el país no es viable para eso, no es amigable para eso. Y somos 45 millones de ministros de economía que sabemos cómo parar la inflación, pero no sabemos cómo administrar nuestra casa. No, hay que involucrarse, como sea, no importa. Entonces, cuando alguien de tus amigos o tus conocidos te diga, no, este país está todo mal, que yo, ¿qué es lo que vos hacés para que deje de estarlo, además de criticar? Nada. Entonces no critiques, ¿no? A veces lo que decimos es, lo que yo le pido al Estado siempre, yo soy privado, no le pido que me empujen, basta que no me frenen. No me frenen, no me pongan una mochila en la cabeza. Déjame que me mueva, yo te pago los impuestos, tengo todo declarado, pago todo. Es simple, la persona que trabaja ayudándonos en mi casa está declarada como corresponde. Entonces, no me jodas, déjame que te dé más plata, pero para eso no me frenes. Dame la libertad de desarrollarme y yo no solo te voy a dar más plata, sino te voy a dar más inversión, más trabajo, más algo que vas a usufructuar vos mismo como político. Todo. Como político. Gustavo, se nos fue la hora y lo lamento. Realmente sí espero que pronto podamos charlar nuevamente, quizás con otra expectativa, quizás con más asentado todo. Estás rodeado de amigos que me conocen mucho también y yo me alegro muchísimo de haberte visto y gracias por brindarnos este tiempo desde Brasil para charlar de esa plataforma que estás creando, que realmente te admiro por eso, te admiro. Muchísimas gracias. Y lo hago porque pienso siempre que estamos a tiempo de cambiar las cosas. Siempre estamos a tiempo de cambiar las cosas. Totalmente de acuerdo. Así que como conductor de Economía Ahora te agradezco enormemente esta charla. Te comprometo a que pronto podamos charlar ya de los avances de este partido y de cómo van formándose las cosas. ¿Ok? Con mucho gusto. Que sigan muy bien. Muchas gracias y que tengas buen día ya por Brasil. Nosotros tratamos de tener un buen día por acá. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, para ustedes lo vieron con Gustavo Segré desde San Pablo, charlando de este partido, charlando de muchos amigos economistas que ustedes han visto que han charlado con nosotros. Con Gustavo no tenía el gusto de haber hablado de todo esto y creo que nos guió de lo que están pensando hacer. Y digamos que la mayoría del país no deja de pensar lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es animarnos a hacerlo. Como dice él, hay que empujar el árbol entre todos y sacar los bloques que tenemos en el medio que nos impiden progresar. Porque la capacidad existe, el país está. Lo que necesitamos es gente que se involucre y no solamente critique. Así que una semana más con ustedes, una semana más charlando y teniendo fe en que este país puede salir, siempre y cuando nosotros hagamos algo para que salga. Buenas tardes a todos, gracias nuevamente a Gustavo y nos veremos pronto. Chau, chau.